La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, sobre qué procedimientos se utilizan para el aumento de glúteos. Y tenemos esta placa que nos ilustra un poquito más. El aumento de glúteos es uno de los aspectos más tocados en la consulta relacionada al contorno corporal, por motivos variados. Es importante que el paciente refiera cuáles son sus motivaciones y expectativas. Existen procedimientos de eficacia demostrada que se ajustan a las particularidades y necesidades específicas de cada persona. Por ello, es importante la consulta y evaluación con un especialista calificado. De esta manera, comenzamos el programa, hacemos un pequeño corte y enseguida estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, del Ministerio de Salud, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas y director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Invitado nuestro amigo de la casa, está con nosotros el doctor Julio Recalde. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, un placer como siempre estar acá y dispuesto a conversar de nuestro tema del día. Así mismo. Bueno, el tema que propusimos hoy es el aumento de glúteos y saber qué procedimientos se utilizan para este aumento de glúteos. La pregunta es, ¿se puso de moda de un tiempo esta parte, el tema de aumento de glúteos, doctor? Sí, bueno, vamos a decir, hace unos 20 años que está de moda, desde que las técnicas de lipofilling, que es el relleno con grasa, o los implantes, empezaron a tener un destaque y los resultados empezaron a ser consistentes y muy buenos y poco notorios desde el punto de vista de que no se note tanto que son resultados artificiales, ¿verdad? Entonces la gente empezó a tener un poquito más de confianza en el procedimiento y lo está buscando, ¿verdad? Hay una serie de procedimientos que algunos han pasado de moda, otros han vuelto. Hay cosas que de repente no son recomendables, ¿verdad? Y tendríamos que hablar de todo eso el día de hoy, ¿verdad? Y esa es la idea, justamente de hablar. Y tenemos ya nuestro primer material que habla de por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos. A ver. ¿Por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos? Por varios motivos. Falta de glúteos. Dificultades para lucir cierto tipo de vestimenta, desproporción con las mamas de tamaño importante, parte inferior del cuerpo con poco volumen y flacidez. Con el fin de corregirlo, existen procesos quirúrgicos para el aumento del volumen del glúteo o gluteoplastia. Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué eligen? Es porque le falta.
no tienen, creen que necesitan más. Y es lindo también una silueta femenina o masculina también, con una curvita ahí, queda lindo, ¿verdad? Sí, Es agradable. queda bien, lo buscan tanto mujeres como hombres, Sí. ¿verdad? He notado que a las mujeres también les gusta mirar a un La hombre cola de los varones, a la sí, cola de los doctor. varones, entonces hemos visto que hay un incremento en la solicitud de estos procedimientos, ¿verdad? También tenemos el tipo de pacientes que es plano desde cualquier punto de vista. El flaco extremo, Sí. por ejemplo, suele pedir este tipo de cirugía, y aquellos que han tenido algún tipo de secuela de algún accidente, alguna parálisis, alguna cosa de esa, que también no llegan a desarrollar completamente los músculos de la zona glútea, y entonces en esos casos ellos solicitan también un poquito de aumento, ¿verdad? Es simplemente, muchas veces me han pedido solamente para que el pantalón no se les caiga, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, podemos decir que hay un motivo estético importante, pero también hay un motivo desde el punto de vista de que te puedas vestir cómodamente, ¿verdad? Claro, y de autoestima también, Sí, doctor. exactamente. Porque uno quiere ver un reflejo en el espejo que le sea agradable. Así mismo. Y bueno, y de repente a alguien le molesta muchísimo no tener cola, y a otra persona le va a molestar más, no sé, tener una nariz grande, y que cada uno. Por eso es bueno observar y ver y tratar de solucionar los problemitas, pero con buenos profesionales, como siempre decimos acá en el programa, viendo realmente las personas que son médicos, que son profesionales de la cirugía plástica estética, y en este caso reconstructiva también podría ser, ¿verdad? También. Siempre es bueno tener una consulta, ver cuáles son las posibilidades, ver qué es lo que el paciente tiene, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente que tiene un buen panículo adiposo, el cual podemos sacar un poco de grasa para hacer un relleno, que un paciente completamente plano, que ya podemos descartar una opción desde el punto de vista quirúrgico de un relleno con grasa, y tenemos que pensar ya directamente en la colocación de un implante, ¿verdad? Hay otros procedimientos que no son recomendables, ¿verdad? Que le llaman de repente la inyección de colágeno, ¿verdad? Que en nuestro medio siempre la inyección de colágeno implica la colocación de silicona líquida. O sea, que no dicen está, que es sí, claro. colágeno, y lo que te enchufan es silicona líquida, Sí. que hace súper daño. Y también lo que le llaman vitamina C, ¿verdad? En este momento. Sí. Es silicona líquida. La silicona líquida no tiene ningún continente, es decir, se pone y como que se desparrama donde está. Y entonces uno no puede decir que puso en el glúteo y dentro de 5 años va a estar ahí. Puede estar en las piernas, puede estar en el Qué muslo, horror. ¿verdad? Entonces, el uso de silicona líquida con cualquier nombre que se le pueda poner no es recomendable. Y está prohibido, Está doctor, prohibido, ¿verdad? está prohibido. ¿Verdad? Ningún cirujano plástico en sus cabales le va a colocar, pero siempre solemos ver en consultorio gente que viene con las consecuencias del uso de silicona líquida. Entonces tenemos que descartar, ¿verdad? Y es tan importante hablar de eso, doctor, acá en este programa, justamente, que es el Doctor en Casa, porque vemos, escuchamos, salen las noticias o te enterás por algún lado de personas que por querer verse mejor y no eligen la secretaria, la enfermera que trabajó con el doctor fulano de tal, que ella nomás luego le hacía toda la cirugía y cobra 1/3. Entonces ahí se van, y esa persona cobra 1/3 porque lo que le pone es cualquier cosa menos lo que dice. Claro. ¿Verdad? Y eso merece cárcel realmente. Hay que denunciar y tienen que ir a la cárcel las personas que están lucrando con la salud de la gente. Sí, y están usando ahora también el nombre del ácido hialurónico como relleno, ¿verdad? Hay un ácido hialurónico que viene en frascos de 10 centímetros cúbicos, o sea, el aumento que puede producir es mínimo. Y con lo caro que es, doctor, y para con lo llenar caro dos que es, colas, claro, con lo caro que es, o sea, si a mí cola. me dicen, a mí me pusieron 500 centímetros cúbicos de ácido hialurónico en cada glúteo y me salió 3 millones de guaraníes, yo ya sé que no le pusieron eso. Claro. Entonces,
Hay gente que busca lo fácil, busca lo rápido, busca lo barato y normalmente pero hay también, no coincide con un buen procedimiento. Claro. Hay gente que busca lo barato, uno busca precio en todas las cosas, pero en este caso es salud. Y estas personas que buscan precio se encuentran con realmente asesinos que están ofreciendo algo con otro nombre. Entonces, no tiene que ser eso. Y te tiene que llamar la atención cuando algún tipo de cirugía plástica sea demasiado barata, porque eso implica mucho gasto, mucha inversión, doctor. Claro, implica mucha inversión. Es decir, si vos me decís, me voy a hacer un procedimiento, el procedimiento que te saldría 30 millones de guaraníes, por dar un número, y resulta que vos conseguís a alguien que te dice, te voy a hacer el mismo procedimiento por 3 o por 5 millones de guaraníes, no me podés decir ni siquiera que sos comprador de buena fe. Claro. ¿Verdad? Yo ya no creo en ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando uno busca un aumento de glúteo, normalmente tiene que pagar un implante, tiene que pagar un procedimiento, tiene que pagar un sanatorio. Entonces, sí. Son cosas que suman, ¿verdad? Y un procedimiento barato normalmente no va a ese tipo. ¿Y por qué insistimos en este tema? Porque no solamente es un procedimiento que no está bien hecho, sino que es un procedimiento que puede costarle la vida a la persona. No solamente la deformidad del cuerpo, sino la vida. ¿Cuánta gente hay que murió justamente por eso? Sabemos modelos en la Argentina, acá también, que van y después dicen, me engañaron, me dijeron que me ponían tal cosa, pero como dice el doctor, si uno quiere hacerse, averigua, la operación con todo te va a salir 20 millones o 30 millones y una persona te dice, te hago por 5, algo está mal en eso, no te arriesgues, mejor quédate nomás así viva o vivo, sanito, sin colita, ahorrando para poder llegar al momento indicado, ¿verdad? Exactamente. Y también hay que hacer hincapié también que no es que te haces el procedimiento, se te deforma nomás. Se mueve, se va a otros lugares, se puede infectar lo que te ponen y después sacar es extremadamente difícil. Nosotros perdemos y no tenemos mucho que ofrecer al paciente que viene con esas secuelas. Así que yo siempre insto a la población, a los pacientes, a que averigüen bien antes de meterse en este tipo de cosas. Claro. Bueno, hecha esa aclaración que me pareció muy importante hacerla, vamos con el siguiente material, por favor. Orientación a pacientes sobre los resultados. Los pacientes solicitan desde cambios sutiles hasta grandes aumentos y es parte del trabajo del médico orientar al paciente sobre las posibilidades que tiene en base a sus características físicas y el deseo, realista o no, sobre el resultado esperado. Bueno, y acá, doctor, la pregunta que siempre te hago. ¿Qué pasa si va una persona y quiere una super cola y vos le mirás y ves que por la altura, por la composición del cuerpo, no va a quedar armoniosa? Bueno, normalmente tenemos ahí el criterio de recomendarle, ¿verdad? Yo hago mi recomendación médica y después vemos en qué coincide con lo que la paciente quiere, ¿verdad? Y siempre está la opción de no realizar el procedimiento si uno no está de acuerdo, ¿verdad? Que también es algo que es muy difícil de hacer, ¿verdad? Nosotros queremos operar, queremos ver a nuestro paciente. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno también dice, no quiero más problemas, ¿verdad? Entonces, ya sabes que ponerle un implante en el glúteo, ponerle de 400 centímetros cúbicos a una paciente de 1,60 m le va a dar problemas, entonces mejor no lo hagas. Si vos te das cuenta que el espacio que tiene, qué sé yo, entonces te puedes negar a hacer, o le decís, te hago hasta tal punto y más que eso no. Normalmente me terminan agradeciendo lo que le recomendamos, ¿verdad? Es muy difícil. Especialmente cuando vamos a pasar a lo exagerado, yo normalmente ya trato de no hacerlo, ¿verdad? Pero a veces queremos demasiado hacer la cirugía, hacer la experiencia
Claro. y nos metemos en algún problema, ¿verdad? Pero siempre la mejor recomendación, siempre tratando de tener los parámetros, altura, peso, edad, tipo de actividad física que realiza, porque especialmente con el tema de los implantes glúteos, tenemos ciertas limitaciones para algunas actividades físicas que todos los expertos nos recomiendan, ¿verdad? Entonces, una persona que hace CrossFit, por ejemplo, y que te pide un implante glúteo, hay ciertos ejercicios del CrossFit que ya no va a poder hacer. Las sentadillas y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo, a ver el tipo de paciente, qué es lo que pide, qué es lo que le podemos dar. Y por supuesto, si le pone un implante enorme y va a hacer un tipo de ejercicio o de pesa, de ser fisicoculturista, de equitación también, aunque en la equitación, a no sé que ya pongamos algo demasiado grande, en la equitación la posición del jinete es una posición muy recta, no se apoyan los glúteos. Claro. ¿Verdad? Pero siempre va de acuerdo a la actividad. Tenemos que tener todo en cuenta a la hora de elegir qué vamos a hacer. Perfecto. Bueno, si vos estabas pensando hacerte un aumento de glúteos, este es el programa que tenés que ver, porque acá vamos a sacar todas las dudas que podamos tener vos y yo sobre cuál es el mejor método y cómo es realmente este implante o este aumento de glúteos. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, sobre los procedimientos que se utilizan para el aumento de glúteos. Entonces, doctor, según lo que usted nos está diciendo, ¿se puede hacer con la misma grasa del cuerpo de la persona? O en caso de que no exista la cantidad de grasa necesaria, entonces se le pone un implante. Exactamente. Son las dos opciones más comunes, más populares, ¿verdad? Existe una tercera opción para cierto tipo de pacientes, que es la de la prótesis viva, le llamamos nosotros, en los pacientes que han tenido grandes pérdidas de peso y que le vamos a hacer una dermo, le vamos a sacar piel de adelante y de atrás, le sacamos en la zona por encima del glúteo, sacamos solamente la piel y la grasa que está ahí la colocamos como un relleno, ¿verdad? Como le llamamos prótesis viva, es un colgajo dermograso se llama, pero es un tejido vivo y que tiene un pedículo, entonces no depende como la grasa injertada de que el cuerpo la acepte ni nada, sino que ya está. Es parte del cuerpo. Es parte, ¿verdad? Es como agarrar una arteria y una vena y ponerle en un lugar, ¿verdad? Y entonces, debe quedar súper bien eso, queda ¿verdad? bastante bien y la estamos utilizando, por supuesto, en el tipo de paciente que perdió mucho peso, que los tejidos le cuelgan, y entonces es una forma de no poner una prótesis, aunque ya he tenido también casos en los cuales era tal la caída del tejido y tal la pérdida de volumen que sí o sí tenés que terminar poniéndole un implante. Pero es una opción que tenemos en la mano cuando hacemos ese tipo de cirugía. No es algo que elegiría para hacer en otro tipo de pacientes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. Aspectos a tener en cuenta para realizar el procedimiento. La consulta es seguida por el examen físico, donde se establecen las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. También se observa el tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso. Los estudios previos incluyen hemograma, coagulograma, electrocardiograma y radiografía de tórax.
Bueno, hay algo que me llamó la atención ahí, el tema de las vacunas, inyecciones, Sí. secuelas, decía. ¿Qué Secuelas. Resulta que a veces hay medicamentos que se ponen inyectables, ¿verdad? Que se ponen en los brazos o en el glúteo, que de repente producen reacciones y esas reacciones producen necrosis del tejido graso, ¿verdad? Es decir, se muere el tejido que está por debajo de la piel y entonces se quedan hundimientos, se quedan depresiones. Muchas veces los pacientes vienen y te dicen, lo que quiero es rellenar eso, ¿verdad? Entonces hay que mirar un poquito de todo eso a ver qué tipo de problema. Tenemos que descubrir también, muchas veces vienen pacientes que han tenido las inyecciones de estos productos de los que hemos hablado y que no cuentan. Y entonces nosotros tenemos que hacer también un trabajo de detective para descubrir sí que se pusieron y que no se pusieron, porque eso puede complicar cualquier cirugía que nosotros hagamos a futuro. Pero los hundimientos y secuelas de inyecciones o de accidentes, hay gente que, por ejemplo, se cae sobre algo medio puntiagudo en alguna zona y se queda la marca, y porque la piel se queda bien, pero el tejido que está debajo se muere. ¿Verdad? Entonces se quedan hundimientos y eso solemos rellenar, ya sea mediante ya el procedimiento o durante ese procedimiento ya le inyectamos en esa parte un poquito de grasa. No se inventó todavía nada contra la celulitis, doctor. Cambié de tema rápidamente, pero estamos en la zona glútea. No, realmente es una cuestión genética, es una cuestión muy femenina, porque el 90% a 95% de las mujeres lo tienen. Hormonal. Por lo tanto, es hormonal, ¿verdad? Es hormonodependiente. Pero ya llegamos al Marte. Y 5% de los hombres tienen, ¿verdad? Llegamos a Marte y todavía no podemos solucionar el tema de la celulitis. Pero es una cuestión que yo creo que es más fácil amigarse con la celulitis que tratar de pelear con ella a la larga, ¿verdad? Tenés que tener un grado de nutrición, de disciplina en el ejercicio. Tenés que tener muchas horas de ejercicio, entonces tenés que ser muy millonaria para poder tener tiempo para dedicarte al ejercicio, ¿verdad? Entonces, y no hay que tomar café, no hay que tomar bebidas alcohólicas, no puedes comer harina y amigate nomás con tu celulitis. Es lo más fácil y lo más barato, ¿verdad? Hay que amigarse. Bueno, ahora eso fue un lapsus nada más en medio de lo que estábamos hablando, pero estamos pues ahí en la cola. Bueno, vemos este siguiente material, ¿les parece? Vamos. Opciones de procedimientos para el aumento de glúteos. Una vez establecidas las características del paciente, el especialista lo orienta sobre las opciones del tratamiento específico. Injerto graso en pacientes que poseen buena cantidad para rellenar ambas zonas glúteas. En otros casos puede ser necesario retirar piel de la zona lumbar, que está directamente encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos, que otorga el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea, especialmente realizado en pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. La opción del aumento con implantes puede ser complementada por las dos opciones anteriores y se utilizan unos de mayor densidad que los implantes para mamas y pueden tener una forma redonda u ovalada. Bueno, contanos esto. Bueno, vamos a empezar con la parte del lipoinjerto, ¿verdad? Que es lo más común que se hace. Necesitamos evidentemente un área donadora que tenga una cantidad importante para que un glúteo pueda tener una visibilidad de aumento, ¿verdad? Habría que colocar más o menos 200 centímetros cúbicos de cada lado, y por lo tanto, para tener esa cantidad de grasa disponible, nosotros tendríamos que haber sacado más o menos 1 litro de otros lugares. Estoy diciendo así proporcionalmente porque parte de la grasa que sacamos se desecha, no es apta para el injerto, ¿verdad? De preferencia se utiliza la grasa abdominal, y utilizamos la grasa lumbar también ocasionalmente, de entrepierna, pero tenemos que tener como mínimo 1 litro, de los cuales podemos aprovechar más o menos entre 500 y 600 centímetros cúbicos de esa grasa que hemos retirado. Se coloca en forma cuidadosa, se tiene que colocar
en la zona grasa, que es el tejido que está entre la piel y el músculo. Se recomienda no llegar al músculo para poner la grasa, porque existe peligro de hacer embolias de grasa, que es un peligro muy importante, ¿verdad? Es catastrófico si eso ocurre, porque los vasos sanguíneos que están dentro del músculo glúteo son vasos muy gruesos. Entonces, si uno mete grasa ahí, directamente van al corazón. Y la persona muere. Y la persona muere, ¿verdad? Entonces, uno debe ser muy prudente a la hora de colocar esa grasa. Hubo un tiempo donde había gente que promocionaba la colocación de grasa intramuscular, y eso está completamente prohibido en este momento, ¿verdad? Normalmente hacemos el injerto de grasa en los lugares donde hay depresiones y en la zona alta del glúteo, de modo a dar el aspecto de levantamiento y de volumen, ¿verdad? Porque si se coloca de la mitad para abajo, siempre va a dar el aspecto de caída de la cola. Siempre se tiene que poner de la mitad del glúteo para arriba, de modo a dar el efecto de levantamiento, de un lifting glúteo más prácticamente, y rellenar las áreas donde tenemos defectos, que normalmente son laterales, como para que el glúteo tenga un aspecto más redondeado. Ahora bien, cuando estamos hablando, pasamos ya al estadio donde vamos a hablar de un implante glúteo. Los implantes glúteos tienen dos formas de poner, ¿verdad? Una es cuando es directamente un aumento sin sacar piel ni nada. Se hace una incisión en la zona interglútea, ¿verdad? Esa zona interglútea se despega, se llega al músculo glúteo y se hace un bolsillo dentro del músculo glúteo, que es lo más recomendado, o dentro o por debajo. Hay un cirujano paraguayo, el doctor Raúl González, que nos ha enseñado una técnica de colocación intraglútea del implante. Entonces, el implante, cuando se coloca, está por delante y por detrás rodeado de músculo. Es una forma tiene una forma muy sutil, entonces no se nota ese levantamiento. Claro, es más natural. Exactamente, no se nota ese levantamiento que se suele ver en algunos casos, ¿verdad? Y al no colocar debajo de la piel directamente, entonces tampoco se desplaza ese implante. Porque antes se colocaban algunos implantes debajo de la piel, y ese era un problema porque el implante se iba desplazando para abajo. Y que fue problema. Yo he visto en algunos medios alguna vez de una modelo que parece que tuvo que dejar de trabajar porque le pusieron un implante en zona subcutánea, ¿verdad? Y el implante se desplazaba. Entonces, lo recomendado es poner en forma intraglútea un implante de un tamaño adecuado, no demasiado grande, que entre dentro de esas medidas. El implante puede ser redondo, como un implante de silicona, o ovalado. Entonces, de esa forma conseguimos también rellenar algunas depresiones. ¿Y depende de qué que sea redondo, que se elija el redondo o el depende del tipo de glúteo que tiene el paciente. Ajá. En eso nos basamos normalmente. Sí. Y depende del defecto que queremos rellenar también. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Bueno, y la consulta que le quiero hacer al doctor es, ¿realmente los glúteos son diferentes de una mujer a otra, de un varón a otro? ¿La colocación en el lugar es el mismo? Si tiene, no sé, una cola más caída que otra, más ancha, más fina, no sé. No, bueno, ahí podemos complementar técnicas, ¿verdad? Como decía ya en la parte, el video que hemos visto, ¿verdad? Podemos colocar el implante y hacer relleno glúteo con grasa. Podemos colocar el implante y sacar un poco de piel que nos ayude.
Siempre depende de qué tipo de problemas hay, ¿verdad? Y depende de la forma del glúteo para que consigamos también un resultado interesante. De repente, si hay una cola muy alargada, hay que poner un implante más redondo. Si hay una cola que es más ovalada, muy ancha, entonces el implante tiene que ser oblicuo. Y otra vez, cuando los implantes son oblicuos, son en forma tipo de gota más o menos, ¿verdad? Nosotros podemos elegir la forma en que vamos a poner. Podemos ponerlos verticales, podemos ponerlos oblicuos, podemos ponerlos horizontales y podemos poner la parte más gruesa hacia adentro o hacia afuera de acuerdo al tipo de defecto que tiene ese glúteo en sí, ¿verdad? Qué increíble todo lo que estamos aprendiendo acá, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. La colocación de implantes. Los implantes se introducen por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo. La colocación por debajo de la piel debe ser evitada, puesto que no hay sostén para el implante y por lo tanto tiene una tendencia importante a migrar hacia abajo. Bueno, ahí está hablando de lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir el procedimiento, de elegir el tipo de implante que vamos a colocar. La posición, como yo digo siempre, es de la mitad del glúteo para arriba. Los implantes que se ponen de la mitad del glúteo para abajo siempre van a dar el aspecto de una cola más caída. Inclusive pueden producir alguna deformidad, como parece como que tenga una doble nalga, ¿verdad? Yeah. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitarlas. Lo mismo que cuando hablamos del relleno de grasa, que tiene que ser siempre en la mitad superior. Nosotros cuando queremos dar el aspecto de algo levantado, tenemos que poner todo lo que pongamos en la parte superior. Yeah. Solamente para pequeños defectitos colocar en la parte inferior. A veces podemos tener, inclusive, hemos colocado un implante y la cola igual tiene un aspecto caído porque de repente sobra mucha piel. Y la siguiente opción es sacar piel. Claro. ¿Verdad? Puede ser sacar piel en la parte alta o puede ser sacar piel en la parte de abajo cuando ya tiene una doblez, ¿verdad? Cuando ya el exceso es demasiado, hay que cortar directamente. Y ahí la cicatriz queda... Se queda una cicatriz que con el tiempo puede ser más o menos visible, pero uno tiene que mirar también cuál es el problema mayor. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más le molesta a la paciente? Si lo que más le molesta a la paciente es tener una cicatriz, bueno, entonces que no se haga. Claro. Si lo que más le molesta a la paciente es tener esa piel que le cuelga, entonces sí que se saque. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material, por favor. Las inyecciones para el aumento de glúteos. El aumento mediante la inyección de productos de relleno como silicona líquida debe ser evitado, puesto que el producto puede migrar y producir reacciones inflamatorias muy agresivas inmediatamente o en años, así como infecciones en la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. El uso de ácido hialurónico está siendo potenciado, con la desventaja de que el producto dura hasta un año y su costo resulta casi prohibitivo para realizar aumento de grandes volúmenes. Exactamente. Hay, ya hemos hablado al principio del programa, ¿verdad? El uso de silicona está completamente prohibido. Está prohibido desde hace 50 años el uso de silicona, especialmente en volúmenes grandes, en silicona líquida. Aunque sea silicona de grado médico, igual no se puede utilizar como relleno. El uso de ácido hialurónico es en pequeñas cantidades, en pequeños defectos. Y hay se está usando, por ejemplo, están promocionando hidroxiapatita de calcio también, que tiene el mismo problema. Los volúmenes son muy pequeños y el costo muy alto para poder conseguir un aumento importante, ¿verdad? Entonces, seguimos dependiendo, cuando necesitamos aumentos importantes de más de 200 centímetros cúbicos,
siempre tenemos que estar hablando de injerto graso O o implantes, ¿verdad? Doctor, ¿la silicona líquida para qué se usa? Porque está prohibida en Bueno, a la nivel- silicona líquida es un precursor, es un lubricante, Sí. ¿verdad? Casi todos los productos que hay normalmente tienen un poco de silicona líquida para favorecer su deslizamiento y ese tipo de cosas. Es más como un lubricante en este momento, no es un producto de uso completo. Inclusive las agujas para inyección Sí. tienen una cobertura de silicona líquida para facilitar el deslizamiento, ¿verdad? Ya. Pero que yo sepa, no hay en venta eso así, por lo menos yo no. Claro, o sea, no es para relleno de ningún No es punto para de relleno, vista. no es para rellenos de ninguna cosa, no es recomendada, se mueve, produce reacciones y lo peor de todo es que produce reacciones en diversos momentos, ¿verdad? Puede ser que tengas 1, 2, 3, 5 años y no pasa nada y de repente un buen día empieza a dar una reacción alérgica generalizada, una reacción local, a veces está varios años y de repente se infecta. Entonces, ese tipo de cosas No. hay que evitarlas, ¿verdad? Claro. Y porque tratar es extremadamente difícil. Nosotros en la Sociedad de Cirugía Plástica, siempre cuando hay estos casos tenemos una discusión de si tocar o no tocar, porque el paciente viene desesperado, ¿verdad? Sí. Y nosotros no tenemos mucho armamento con qué pelear con eso. Porque no ¿verdad? se puede sacar porque es algo Claro, líquido no se que ya puede está sacar. por todos lados. Es como cuando yo siempre le digo a la gente, es como cuando tiras 1 litro de agua en un balde de arena. Claro, Está ahí, pero no vas a poder retirar ese 1 litro. sí. Si vos querés sacar el agua otra vez, no vas a poder sacar ese 1 litro de agua porque está mezclado. Y pasa lo mismo con la silicona en el cuerpo. Se esparce, se diluye y está ahí, ¿verdad? Y entonces produce un peso, produce un volumen, a veces produce lagunas Se y mueve. de repente se mueve, ¿verdad? Para mí bárbaro. siempre es muy traumático el primer caso que yo vi de silicona líquida cuando estaba en el Brasil fue de una paciente que se hizo la silicona líquida en los glúteos para un concurso de belleza que les obligaban en ese momento Dios a hacerse, ¿verdad? Y vino 20 años después junto a nosotros y la silicona le salía por los talones. Por Dios. Entonces, y la silicona ulceraba el Sí. talón y salía por ahí, ¿verdad? Entonces, para mí fue un caso muy traumático. He visto casos similares acá, ¿verdad? Hay gente que en su momento se hizo porque estaba de moda la cola de fulanita, Sí, la cola sí. de sultanita, y entonces la gente se iba a buscar ese tipo de procedimiento, ¿verdad? Pero ni a mi Pero peor enemigo no criminal le es recomendaría. eso. Criminal es. Ni a mi peor enemigo le Porque recomendaría. es ponerte eso. un veneno que en algún momento va a explotar, te va a hacer daño Claro. o lo que sea. No, y hay Terrible. gente que tiene y nunca le hace nada también, Sí. ¿verdad? Pero Pero bueno, ahí tenemos. ¿verdad? el riesgo. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor. Cirugía y recuperación. La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. En los casos de implantes glúteos puede requerir el uso de anestesia raquídea por 2 o 3 días y por lo tanto el paciente permanece internado el tiempo requerido. Aún con dolor se promueve la movilización temprana, pues se evita otro tipo de complicaciones. Bueno, el postoperatorio entonces. Bueno, el postoperatorio normalmente es más sencillo con un lipoinjerto, ¿verdad? El postoperatorio consiste en uso de fajas, movilización precoz. Nosotros normalmente no, prácticamente en ningún procedimiento de estética, nosotros recomendamos el reposo absoluto en cama. Yo normalmente recomiendo que el paciente se movilice temprano, que camine, que se mueva, de modo que normalmente la faja funciona mejor en movimiento. La faja impide que el paciente se hinche mucho y entonces
el paciente reactiva bastante rápido. En el caso de los implantes, es un poquito más dependiente del dolor, ¿verdad? Siempre tenemos la discusión de cuánto tiempo dejar internado o no, qué sé yo. Yo trato de no dejar mucho tiempo internado al paciente, pero 36 horas es lo habitual. El paciente, especialmente me fijo bien de que no haya un dolor intenso, que es la complicación más importante. Y ese tipo de dolor normalmente es mayor cuando el implante es subglúteo y no intraglúteo. Entonces, como yo no hago la técnica subglútea, para mí es menos doloroso. Y el dolor normalmente es controlable. Entonces, le hacemos mover al paciente. El primer mes, por lo menos, actividad limitada en cuanto a... Puede subir y bajar escaleras, pero puede sentarse. ¿Sí? Siempre sentarse de una forma tal de no apoyar sobre la parte alta del glúteo, entonces se tiene que sentar recto. Recto. Puede manejar a partir de los 15-20 días. Normalmente le hacemos retomar actividad física de gimnasio y esas cosas después de los 2 meses y evitar sentadillas principalmente cuando se pusieron implantes glúteos. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa, con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Y ahora vamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Vanessa de Capiatá quiere saber cuánto tiempo después de la cirugía de glúteo se recomienda hacer ejercicios para esa zona del cuerpo. Bueno, hola Vanessa, un placer. Más o menos recomendamos a partir de los 2 meses la actividad física, siempre de manera gradual, de modo a que como queremos que el espacio donde está ese implante de glúteo sea un espacio fijo y no un espacio móvil, entonces el bolsillo que nosotros le realizamos es muy justo. Entonces queremos que la actividad física sea gradual, se va intensificando la actividad física y de modo que ese espacio donde pusimos el implante no sea grande. Perfecto. Pero sentadillas no se puede hacer más, ¿verdad? Sentadillas no se pueden hacer, es lo recomendado habitualmente. Ya, perfecto. Vamos con otra consultita. Analía de Villaliza dice si se puede ver anticipadamente una simulación del resultado del procedimiento del aumento de glúteos. Bueno, es una cuestión personal, ¿verdad? Yo por lo menos no quiero porque hemos visto que la gente toma esa simulación como una promesa de resultado y todos sabemos que lo que se puede hacer con la computadora no siempre se puede hacer en el directo, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente yo le muestro fotos, le muestro diseños de qué es lo que vamos a hacer, yo le dibujo lo que vamos a hacer, le muestro fotos publicadas para que vea las cicatrices, para que vea que realmente las cicatrices existen, que las cicatrices se ven, lo que cambia, lo que no cambia, de modo que en algo que es publicado y científico, ella pueda ver lo que se acepta como bueno y lo que no se acepta como bueno, ¿verdad? Pero las simulaciones normalmente yo no las hago, sé que hay algunos programas, pero tampoco el paciente quiere pagar los costos que implica una simulación de ese tipo, ¿verdad? Y ponerse, por ejemplo, encima del pantalón, o sea, abajo del pantalón, la prótesis, ese tipo de simulaciones sí hacemos, ¿verdad? Para los implantes de mama y para los implantes de glúteo siempre hacemos un poquito de simulación, pero no es lo mismo. Claro, perfecto. Vamos con otra consultita. Eugenia de Concepción dice, ¿afecta la aplicación de inyecciones intramusculares si llevo implantes de glúteos? Sí, siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacerse inyecciones intramusculares el lugar donde se colocaron los implantes
y siempre la inyección debe ser por encima de esos implantes o evitarlos directamente. En el brazo. Puede ser en el brazo o pueden ser intravenosos las inyecciones. Y si demasiado bien sabe dónde está el implante, de repente se puede hacer, ¿verdad? Pero yo recomendaría ya que eviten ese tipo de cosas para no complicarse. Corre el riesgo de que lo que te pongan se le vaya al implante y no a tu cuerpo. Claro, se va al implante, no creo que no va a pasar nada con el implante. Pero no le va a servir al cuerpo. Al paciente no le va a servir. Claro. Bueno, vamos con otra consultita, a ver. Jazmín de San Lorenzo pregunta, ¿hay casos en los que no se puede realizar una cirugía de glúteos para corregir los resultados de un procedimiento mal hecho por otro especialista? Bueno, hay casos y casos, como decimos siempre nosotros, ¿verdad? Pueden haber procedimientos que no se puedan realizar más, ¿verdad? Las limitaciones estarían dadas por el tipo de cicatrices que tiene el paciente, de repente secuelas, por ejemplo, si quedan restos de silicona o tuvo algún tipo de infección muy importante y a veces quedan lagunitas que pueden impedir que nosotros realicemos un procedimiento. Cuando hay secuelas de un procedimiento anterior, siempre es más difícil cualquier tratamiento que podamos hacer. Perfecto. Perfecto, doctor, terminó nuestro programa, llegamos a la parte final, te queremos agradecer como siempre la presencia y todo lo que nos estuviste explicando y queremos invitarte para otro programa. Muy bien, muchísimas gracias Vivi, un placer de estar con la audiencia, nos vemos a la próxima. Perfecto, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos, chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.